Buen día, estimados hermanos. Qué gusto saludarlos a todos. Es un privilegio poder compartir esta semana nuestro estudio bíblico. Debido a una asignación de trabajo no me va a ser posible transmitir en vivo. Sin embargo, nuestro compromiso con el Señor es entregar este estudio semanalmente y aquí lo estamos haciendo. Gracias por su atención y gracias por su comprensión. Le pido que vaya conmigo a la escritura, al Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Vamos a estar meditando en esta porción de la palabra. Sin embargo, por supuesto, no podemos leer absolutamente nada de esto sin pedir la asistencia del Espíritu Santo. Nosotros podemos leer cualquier artículo, cualquier crónica, cualquier documento, un libro o lo que usted quiera. Y por supuesto, lo que leemos es lo que entendemos, lo que leemos es lo que percibimos. Pero cuando abrimos la Biblia, es necesaria la asistencia del Espíritu Santo, porque en ella hay poder. No es un libro normal, no es un libro común y corriente. Y lo que contiene este libro no es un texto, no es una posición teológica, no es una crítica ni nada de esto. Es la palabra de Dios. Para poderla aplicar a nuestra vida es necesario que estemos conectados con el Espíritu Santo. Cada vez que usted lea la Biblia por la mañana, cuando lo hace a mediodía o en la noche antes de acostarse, cuando usted abra esta palabra, dígale: Señor, necesito tu ayuda, ábrame porque tu palabra es perfecta, guíame para poder entender lo que me quieres decir, y el Señor va a hacer obras maravillosas en nuestras vidas. Así que ese es el mejor consejo. Por lo tanto, dicho esto, vamos a iniciar con una oración. Padre, eres grande, maravilloso y todopoderoso. Declaramos tu majestad, declaramos que solo tú eres santo, que solo tú eres digno de alabanza. Y por eso hoy, Señor, invocamos tu nombre para que nos puedas asistir en este estudio y hacerlo de la mejor forma, de la forma en que te agrada, pero sobre todo que todos podamos entender el mensaje que nos quieres enviar. La honra y la gloria será siempre para ti, Señor. No nos confundimos, no pretendemos que sea diferente. Que cuando tu palabra sea abierta y nosotros tomemos esta aventura de poder sumergirnos en ella, haya una transformación divina propiciada por el Espíritu Santo. Por eso hoy, Señor, pedimos a ti que nos puedas guiar, que nos puedas bendecir y que nos puedas ayudar. Dejamos los próximos minutos en tus manos y también ponemos a tus pies, Señor, nuestras necesidades, las necesidades de nuestros hermanos y amigos que pueden ver este video en algún punto. Te pedimos, Señor, que puedas manifestar tu gloria y tus maravillas en sus vidas, en los momentos de dificultad, como también en los momentos de paz, de tranquilidad y de gozo. Eres bienvenido a nuestra vida, Señor, en todos los momentos, tanto en las lágrimas como en las risas. Bienvenido seas también a estos momentos en los cuales vamos a compartir tu palabra y por supuesto, aceptamos que necesitamos de tu presencia. Te damos gracias, Señor, honra y gloria para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias una vez más por estar con nosotros. Vaya a la escritura conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Hemos titulado este mensaje con una interrogante que aparece en estos versículos que dice lo siguiente: ¿qué quieres que te haga? Esa es una interrogante del Señor Jesucristo a un personaje de la Biblia que vamos a analizar próximamente. Leemos la porción. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El ciego Bartimeo, si nosotros traducimos la palabra Bartimeo, significa hijo de Timeo. Bar, hijo de Timeo.
Bartimeo. Por eso la palabra, aquí vemos esta porción que dice Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Está como traduciendo lo que verdaderamente significaba la palabra aramea, Bartimeo. Esta viene de una connotación aramea. A pesar de ciertas variantes que podemos encontrar en esta historia, vemos los detalles de este milagro también en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas, adicional al Evangelio de Marcos que ya hemos leído. Mateo lo presenta en el capítulo 20 y Lucas lo presenta en el capítulo 18. Como ya hemos explicado en otras oportunidades, muchas de las historias bíblicas son escritas, contadas, de acuerdo a la percepción que tuvo el evangelista o el escritor de esa epístola o libro, de manera que probablemente Mateo vio algo que Lucas no vio o no le contaron a Lucas, o Marcos vio algo que Mateo no vio. Todas las escenas bíblicas son inspiradas por el Espíritu Santo, pero también hay ciertas cosas que Dios o el Espíritu Santo le permitió ver a un escritor que el otro escritor no vio. Por eso esta misma historia puede tener algunas variantes de acuerdo al evangelio en donde lo estemos estudiando. Jesús, según Lucas, Jesús pasó la noche en casa de Zaqueo, que probablemente estaba en las afueras de Jericó, lo que pudiese significar que más que solamente atravesar la ciudad de Jericó, podía explicar que el milagro se haya realizado, digamos, al entrar a Jericó, y según Marcos y Lucas, se realizó este milagro al salir de Jericó. Otros han pensado que la referencia es al trayecto que Jesucristo llevó en Jericó antes o después, haya de entenderse o no, o tenga alguna relación a una antigua ciudad de Jericó y no a la nueva ciudad. La diferencia de Lucas, que solo menciona un ciego junto al camino, y de Mateo, que alude a dos ciegos, o Marcos, que le pone nombre al ciego llamado Bartimeo, nos hace ver de que cuando el Señor permite esos puntos de vista diferentes de acuerdo al escritor, es porque realmente no tiene mucha importancia el detalle como tal de si era a la entrada o a la salida de la ciudad, que si eran uno o dos, y que en verdad lo que importa es el milagro, la consumación del milagro y la manera en la que se arma el evento. Entonces vemos cómo todo esto nos puede a veces, cuando hacemos una comparación entre el uno y el otro, llegar a cierta confusión, pero no hay confusión en esto. Cuando el Señor Jesucristo no aclara ciertas cosas es porque realmente no son importantes para el mensaje que Él quiere dar. Esta palabra o esta pregunta, esta interrogante, ese interrogatorio que el Señor Jesús le hace al ciego es importante. Eso sí es importante. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Por qué vienen a pedirme sanidad o salvación? Y estas son las cuestiones que son trascendentales dentro del relato bíblico. No tanto el hecho de ver paso a paso qué es lo que se da y poder hacer una comparación. Entonces, vamos a iniciar una vez más con el análisis del texto. Marcos 10:46 dice: entonces vinieron a Jericó. ¿Qué tenemos claro? Que fue en Jericó. Jericó era la primera ciudad que se encontraba cerca del río Jordán cuando el pueblo de Israel, liderado por Josué, cruzó el Jordán e inició su caminar hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. La primera ciudad que se encuentra ahí es una ciudad grande y fortificada llamada Jericó. Entonces, en esta época de la historia, que ya estamos en la época de Jesús, ya pasó toda esa época en la cual Josué tuvo que conquistar esa tierra. Eso pasó hace muchísimos siglos antes. Ahí nos damos cuenta de que ya es una zona de tránsito común y que no hay tantas restricciones. Entonces dice que vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, ese es el punto de vista de Marcos, de que iban saliendo él, o sea Jesús, sus discípulos y una gran multitud. Así que usted puede ya imaginar que iba el Señor Jesucristo caminando, sus discípulos alrededor de él, tratando de cuidarlo, tratando de
que no permitir que la gente llegara hasta él de alguna forma, y esa multitud quería ser sano, quería ser liberado, quería ser salvo, quería que fueran sus parientes liberados de alguna opresión, etcétera, etcétera. Entonces todo eso estaba pasando, era muy ruidosa la zona, era muy ruidoso el evento. Versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno. La palabra Nazareno se interpreta como un cumplimiento profético que ustedes pueden ver en Mateo capítulo 2 versículo 23, a donde se cumple esa profecía del Antiguo Testamento en donde debió haber sido llamado Nazareno. La palabra Nazareno, no quisiéramos que se confundiera, la podemos asignar a Jesucristo debido a la zona donde él se desarrolló, que era Nazaret, a donde él creció. Por eso se le llamaba Nazareno. No creemos que hay ninguna otra parte oculta en esto, excepto que en la profecía, como usted lo puede ver en Mateo 2:23, se cumple porque el Señor Jesús creció en esa zona. Hubo una secta de los nazarenos que no tuvo nada que ver con Jesús. Esto es por si acaso usted ve algún escrito o de repente encuentra algo en internet. Hubo una secta de los nazarenos que se quiso asignar a Jesucristo, pero que no tenía nada que ver con esto. Estaba totalmente alejada de Jesús y sus principios y sus maneras de desarrollarse eran totalmente en contra de Dios. Por lo tanto, no podía Jesús ser un nazareno de esa secta que después se quiere relacionar con Jesús. Era únicamente por la zona donde creció y la zona donde se desarrolló y donde la profecía le asignaba. Sigamos leyendo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué este hombre le dice a Jesús, hijo de David? En 17 versículos del Nuevo Testamento describen a Jesús como hijo de David. Por eso surge la pregunta, ¿cómo podría Jesús ser hijo de David si David, por supuesto, había vivido aproximadamente 1000 o más años antes que Cristo? La respuesta es que Jesús, el Mesías, el Cristo, fue el cumplimiento de la profecía de la descendencia de David. Esta profecía la podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Jesús entonces era el Mesías prometido, lo que significa que tenía que ser del linaje de David. En Mateo capítulo 1 podemos encontrar una genealogía y ella presenta a Jesús en su humanidad. Y vemos que él en esa genealogía de Mateo 1 era descendiente directo de Abraham y de David a través de su padre legal, que era José. De ahí venía ese linaje. En la genealogía de Lucas capítulo 3, entonces se traza el linaje de Jesús a través de María, su madre. Jesús es descendiente de David por adopción a través de José y por sangre a través de María. Por eso acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 3. Todo esto entonces nos hace llegar a ese título, el título de Hijo de David. Es más que una declaración de la genealogía, de lo que ya hemos hablado, es más un título mesiánico. Cuando la gente se refería a Jesús como el Hijo de David, quería decir que él era el libertador de tanto tiempo esperado por el pueblo hebreo y el cumplimiento de las profecías entonces del Antiguo Testamento. Entonces, cuando este ciego Bartimeo menciona esta frase, está poniendo a Jesús en su lugar. Él se está asegurando, no está calculando a ver si el hombre que iba caminando por ahí pudiese sanarlo, pudiese darle una medicina eficaz para su mal, o pudiese ser alguna apuesta que este hombre estaba haciendo a ver si el que iba pasando por ahí verdaderamente le podía sanar. Vemos en ese grito que realmente había fe en este hombre. Hijo de David, ten misericordia de mí, sé que sos el Cristo.
sé que sos el Mesías, sé que sos el enviado, sé que sos el que ha venido a libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Sé que eres el Hijo de Dios, Rey de Israel. Todo eso le estaba diciendo este hombre a Cristo. Entonces dice la palabra en versículo 49, Jesús deteniéndose, se detuvo Jesús. En medio de la muchedumbre, él andaba caminando. ¿Qué hizo detener a Jesús? Bueno, esa frase en la cual el Bartimeo estaba tirando al aire toda su fe, estaba sacando todo lo que tenía, ¿era ese momento o no era ese momento nunca más en la vida? Entonces él grita. Y de esa manera el Señor se detiene, se detuvo, mandó a llamarle. Y vean ustedes algo curioso por aquí. Porque dice aquí en el versículo 48 que muchos, dice, Hijo de David, ten misericordia de mí, versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, dice aquí el versículo 48. Y él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y nos damos cuenta en el 48 que le callaban. Lo empujaban, quizá le callaban la boca, le decían hacete para allá, deja de estar molestando al maestro, el maestro está cansado, todo el mundo está queriendo estar con él está caminando, ya estamos saliendo de Jericó, hacete para allá, deja de molestar. En ese momento. ¿Quiénes? No lo sabemos, no dice la Biblia quiénes eran los que lo empujaban y que hacían que se alejara del Señor. Pero él gritaba más. Y gritó una segunda vez, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces en esa segunda vez es que se detiene Jesús y mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ¿quiénes llamaron al ciego? No sabemos si fueron los mismos que en el versículo 48 lo detuvieron y lo reprendían para que se callase. Pero alguien del equipo que estaba alrededor de Cristo, cuando el Señor dijo, traigan a ese ciego para acá, le dijeron, ten confianza, levántate que te llama. Hace un momento lo estaban empujando y era alguien no querido en medio del círculo de protección de Jesús. Y unos minutos más tarde, cuando el maestro se detiene y manda a dar la orden de que lo llamen, entonces todo el mundo sale. Cieguito Bartimeo, ven para acá porque el Señor quiere hablar contigo. Ten confianza, no te vamos a hacer nada. Levántate porque Él te está llamando en ese momento. Vemos cómo a la orden de Dios cambia la perspectiva humana. Vemos como cuando la misericordia de Dios nos impacta, nos puede transformar. Vemos como cuando a la orden de Dios lo que yo pensaba se puede hacer añicos y puedo tener una percepción diferente cuando es influenciada por Jesucristo. Nos damos cuenta de que no solo iba a ejercitar el milagro al ciego Bartimeo, sino que también ejerció un milagro en aquellos en los que en ese momento había un corazón egoísta, un corazón que no quería molestar al Señor y por eso desechaban a las personas con necesidades. Hubo una transformación en esta gente y todo eso se hace a consecuencia, por supuesto, de la misericordia y del poder de Dios y también a consecuencia de la enorme fe que este hombre tenía cuando gritó a todo pulmón, Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esta es una gran escena. Esta es una toma excelente, perfecta. Este personaje está ejecutando el rol como que hubiera sido un guión escrito por alguien que de verdad sabía qué es lo que iba a pasar. Había gritado, y Jesús, Hijo de David, ven, ten misericordia de mí, por 2 ocasiones. Lo habían empujado, no lo habían dejado pasar y luego lo llamaron. Y cuando le dijeron, ven, él hace la capa. Era una de las piezas de la indumentaria de los hombres en aquella época que era la más importante. La indumentaria de los hombres constaba de 2 piezas. La primera era la túnica, que era como un vestido largo que llegaba hasta los tobillos, que pudiera tomarse como que era una camiseta larga que llegaba hasta los tobillos, cómoda por el calor, por supuesto, que hacía en la zona. Y después ellos se ponían una capa, es decir, era como un chal grande o era como algo con lo que se cubrían ellos. Y esto servía, por supuesto, en aquel tiempo no era que teníamos un gran guardarropa, ¿verdad? Entonces había una túnica
y una capa. Eso era todo lo que tenía la gente en aquel tiempo. Y con la capa se cubrían por las noches, por lo tanto, la capa no era algo que alguien le podía robar a alguien, porque al robárselo lo que estaba tratando o haciendo casi que era firmando su sentencia de muerte por las noches tan frías que habían en esa zona. Por lo tanto, la capa era algo muy importante. Nadie dejaba su capa descuidada, nadie dejaba su capa tirada en ningún lugar. Todo el mundo andaba su capa siempre en la mano o lo dejaba en un lugar seguro. Vemos entonces cuando el Señor Jesús llama a este hombre, ciego, mendigo, estaba mendigando este hombre, pero tenía su capa. Y cuando escucha la voz de Dios, tira la capa, dice la Escritura. Se levantó y tiró, arrojó la capa. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un gran significado esta escena. Quiere decir que dejó lo más valioso que tenía. Tiró lo que probablemente le cuidaba la vida. Le impedía morir en medio del triste frío de la noche. Y arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Simbólicamente este hombre lo estaba dejando todo para ir y correr, aprovechar la oportunidad más grande de su vida, que era estar delante del Maestro. ¿Hemos nosotros en algún punto de nuestra vida decidido dejarlo todo por Cristo? Decidir que la fe y la confianza en el Señor tiene que ser mayor a mis necesidades o tiene que ser mayor a las cosas que verdaderamente tienen a supuesto valor en nuestra vida. Estamos dispuestos cuando el Señor llama a tirarlo todo, a arrojar la capa y levantarnos y ponernos delante de Él, aunque estemos pasando una situación compleja. Versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Esta pregunta, que lleva el nombre también de o el título de este estudio que estamos ahora haciendo, es bien importante. Probablemente usted y yo pudiésemos hacer esa pregunta porque no tenemos un conocimiento previo de las cosas o no tenemos el conocimiento absoluto de lo que está sucediendo, pero Jesús sí lo tiene. Y entonces, cuando usted está delante de un ciego, o cuando usted está delante de un manco, o cuando usted está delante de una persona que no tiene movilidad, y ella llega y le dice, quiero pedirle un favor, automáticamente usted piensa de que es algo relativo a su condición. ¿Cuál sería el mayor deseo que puede tener un ciego? ¿O cuál sería el mayor deseo que puede tener un manco? ¿O el mayor deseo que puede tener una persona con movilidad reducida? Pues creo que está claro. Sin embargo, el Señor no asume. El Señor llega, se para delante del ciego y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y entonces en ese momento vemos cómo el Señor abre unas posibilidades. Y entre las posibilidades del Señor es, dime, ¿qué necesitas? Dime qué necesitas. Habla, interactuemos. El Señor hubiera podido no cruzar palabra con el ciego, entender que lo que el ciego quería era la vista, poner su mano sobre sus ojos o sobre su cabeza, sanarlo y seguir su camino. Pudo haber dicho el Señor, ni siquiera me digas porque ya sé. Pudo haber sido el Señor orgulloso o soberbio y decirle, yo soy Dios, lo sé todo, lo conozco todo, sé el momento en el que te quedaste ciego y por qué pasó, así que no me importa, no me hables porque no necesito escuchar tus argumentos. Ahí está, pongo la mano sobre tu cabeza y sos sano en este momento. Pudo haber sido así de frío, pudo haber sido así de simple, pero no. El Señor se para, llama al hombre y cuando el hombre está de frente le dice, ajá, ¿en qué te puedo servir? ¿Puede usted imaginar eso? ¿Puede usted imaginar la calidad de persona de Dios, el Todopoderoso hecho hombre? ¿Puede usted ver la humildad de Dios en ese momento? ¿Puede usted ver el deseo de generar una conversación? No solo que este hombre se vaya sano, sino que encima que se fue sano, también puede contar la historia de haber tenido una interacción con el Dios hecho hombre y que en esa interacción no solo sanó, sino se sintió bien, se sintió salvo, se sintió perdonado.
Estos hombres de confianza que estaban alrededor de Jesús, que primero previnieron a este hombre, quizá con un empujón para que no se acercara, y que luego le dijeron que tuviera confianza y se acercara, también fueron ministrados. Se dieron cuenta de la manera en la que Jesucristo entonces iba a actuar a partir de ese momento. Se daban cuenta de lo que había en el corazón de Jesús. No estaba sanando gente solo por sanar, por llenar una meta de decir hoy voy a sanar 200, hoy voy a sanar 300. Y Jesucristo quería sanar a las personas, pero lo más importante para él era generar una relación con él. Y en este caso, lo que publicamos nosotros todo el tiempo, lo que defendemos de acuerdo a la palabra es que usted y yo debemos generar una relación con Jesucristo. No solo vamos a Él por los milagros, no solo vamos a Él como que es un cajero automático a sacarle bendición. Vamos a Él porque es Dios, porque queremos generar una relación. ¿Qué cosa mejor pueden tener los seres humanos que tener la libertad de llegar a la presencia del Creador y tener una relación con Él? Es por eso que hasta el día de hoy al Señor le agrada que usted en oración vaya y le pida sus necesidades y le adore y le dé gracias. Él ya sabe todo eso, conoce su corazón, sabe de qué tiene usted necesidad. Pero aún así al Señor le gusta llegar a tener esa relación personal, que verdaderamente la situación que usted está viviendo tenga consecuencias de bendición para usted, pero en el camino crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la fe y desarrollar una relación personal con Dios que lo preparará para la siguiente gran prueba que vamos a enfrentar. Y aquí viene la respuesta. El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Así como fue la pregunta clara y directa, este hombre no le dijo: Señor, ¿cómo me preguntas eso si tú eres Dios? ¿Cómo, por qué te tengo que decir? No, el hombre fue obediente y lo primero que le dijo fue maestro, reconociendo que él estaba en una posición superior, y él, reconociendo la autoridad y el poder de Jesús, le dijo: Maestro, que recobre la vista. Para él no fue una pregunta obvia o una respuesta obvia a la pregunta obvia. Que recobre la vista, Señor. Eso es lo que quiero. Versículo 52 resume algo maravilloso y la respuesta de Jesucristo. ¿Y por qué resume algo maravilloso? Porque le dice: vete. Eso fue lo primero. El Señor no hizo un ritualismo sobrenatural, o no hizo un show, o no gritó por sanidad, o no se puso a saltar en un pie, o no se puso a sacudir la cara del ciego. No hizo nada sobrenatural. El Señor lo vio, y solo con el pensamiento, solo con el deseo del corazón de Dios, ese hombre fue sanado. A ese hombre le fue devuelta la vista. Y lo único que el Señor dijo es: vete, coma, tu fe te ha salvado. Hay algunas cosas interesantes aquí. Cuando Él le dice vete, quiere decir: he terminado contigo. Vete, pero no te vayas de mi presencia. Es decir, camina, anda, desarróllate. Has estado mendigando en la salida de esta ciudad por los últimos años. Ya no tienes más que estar aquí. Has estado preso en este lugar por los últimos años. Levántate, camina, vete y ve a conquistar el mundo para la gloria y honra de Jesús. Y después le dice: tu fe es importante. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros le pedimos con fe al Señor, Él va a dar. Dice: porque es necesario que nosotros le pidamos con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice la Escritura. Y aquí vemos de que este hombre fue mandado a salir de su condición. El Señor Jesucristo reconoció su fe. Por eso mismo, cuando Él gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, esa frase no fue de cajón, esa no se la aprendió en un folleto, esa no se la enseñaron en la escuela dominical, que la tenía que repetir de memoria, sino que fue de corazón. Y cuando Dios escuchó esas dos frases, esa frase dicha dos veces por este hombre: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, lo movió al Señor, y por eso se detuvo tu fe. Y después viene la siguiente:
te ha salvado. La palabra salvado tiene aquí dos connotaciones. La primera de ellas es, por supuesto, haber sido sano. Y la segunda, no solo fue sano, sino que también su nombre estaba escrito en el libro de la vida. El hijo de Timeo en ese momento pasó a obtener la salvación eterna a través de la fe. Confesó que el hijo de David podía tener misericordia de él y confesó de que ese hijo le iba a dar la sanidad en su cuerpo. Entonces dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vean ustedes, él le dijo, vete. Sin embargo, él no se fue. Se quedó con Jesús y caminó con él en el camino. ¿Qué quiere decir esto? Aunque Dios le dio la oportunidad de ser libre, de ir a conquistar el mundo, porque como ahora podía obtener un trabajo, y al obtener un trabajo podía tener un salario, y al tener un salario podía rentar una casa, y al rentar una casa podía tener un camello, y al tener un camello se podía casar, podía tener hijos y hacer un montón de cosas de su vida normal, común y corriente como cualquier otro ser humano. Él no lo hizo. Y él dijo, no, tú me estás autorizando a que me vaya y que tenga mi vida, pero yo lo que quiero es seguir a Jesús en el camino. Y eso es lo que debería suceder a todos los seres humanos. Una vez tenemos una relación personal con Jesús, una vez nosotros podemos ser destinatarios de los milagros y del poder de Jesús en nuestra vida. No seguir adelante con nuestros planes personales, sino seguir a Cristo en el camino. Y es lo que muchos de ustedes y yo estamos haciendo hoy. El esfuerzo por seguir a Jesús en el camino. No quedarnos con el milagro y perdernos. No ejercer un día de buena fe y de repente ser hallado culpable del pecado. Tenemos que seguir andando con el Señor, caminando con Jesús a través del camino. Tenemos que seguir adelante. Este es el análisis del texto que ahora hemos compartido. Vamos a hacer una breve aplicación sobre esto. Lo primero que debemos entender es el estado, la condición de Bartimeo. Y aquí podemos hacer ustedes y yo un análisis, cómo estaba mi condición cuando finalmente alguien me planteó el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo estaba mi condición? En el área física, Bartimeo tenía una condición irreparable. La sanidad de sus ojos no podía llegar. Sus ojos estaban enfermos y lo iban a estar así. En el área emocional, ya Bartimeo se había conformado con ser un mendigo, con estar sentado en una acera a la entrada o a la salida del camino y recibir la limosna de las personas. En el área espiritual, sin embargo, este hombre no sabemos a dónde, de quién o cómo había escuchado acerca del Hijo de David. Entonces había cierto conocimiento en Bartimeo, conocimiento suficiente como para actuar en el momento que le tocó actuar. Este hombre pudo haber considerado su área física irreparable o su área emocional con una conformidad y no moverse para nada y decir, bueno, Jesucristo va a pasar por aquí, pero ni se va a fijar en mí por mi condición. Pero él tenía un conocimiento previo acerca de Jesús. Y esto lo llevó a dar ciertos pasos para poderse desarrollar en la fe. Hay algunos ejemplos que podemos ver en esto. Por ejemplo, Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 2, dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Era, dice aquí, uno de los fariseos. Y este hombre reconoció a través de la fe el poder de Jesús. Una iglesia en un lugar llamado Berea en Hechos capítulo 17, versículos 11 y 12. Y dice, hay una descripción acerca de esta iglesia y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas sin distinción, y no
de distinción, y no muchos hombres. Nos damos cuenta que hay lugares que pueden ser transformados a través de la fe, como personas y lugares que son transformados. Hay una aceptación de la verdad de Jesús antes de ver el milagro. Cuando el ciego grita esto, es porque él tenía el concepto de Jesús, el concepto del Mesías, el concepto del Cristo, antes de ver el milagro. Entonces vemos que hay algunos conceptos del Hijo de David que podemos encontrar en el Antiguo Testamento para que ustedes y yo podamos seguir la línea de este concepto de Hijo de David. En 1 de Crónicas 17, del 11 al 15, dice: cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré tu reino. Y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Está hablándole a David acerca de Saúl. Sino que lo confirmaré en mi casa y mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Natán era el profeta. Isaías capítulo 9, versículo 10, Isaías 9, 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. También habrá un rey de salvación. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará justicia y juicio en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Nos damos cuenta de cómo esta parte del Hijo de David viene de este linaje, de estas profecías que se cumplieron todas en Jesucristo y en el ministerio del Señor acá en la tierra. Hay una aceptación entonces y hay una declaración de que Jesús es el Hijo de David, pero no por ser Hijo de David iba a ser Dios, es la raíz, la simiente de Dios que nace de ese mismo linaje. Nos damos cuenta entonces que acá podemos encontrar los resultados palpables del poder de la fe en Jesús. El poder de la fe, esa fe que mueve a Dios, esa fe que mueve el milagro del Señor en nuestra vida, produce un veredicto de liberación al que tiene la fe. Vete que tu fe te ha salvado, dijo el Señor Jesús. La fe bien ubicada, por supuesto, porque hay personas que tienen fe en su fe. Yo soy un hombre de fe y como soy un gran hombre de fe, entonces las cosas me van a salir bien. Básicamente lo que estoy haciendo es tenerme fe a mí mismo y no en Jesucristo. Entonces hay otros que pueden confundir la fe con la superfe, o alguna vez conocida como la supergracia, y decir: no, como yo tengo fe y yo sé que los que tenemos fe todo sale bien, entonces no importa, yo puedo hacer lo que quiera porque el Señor me va a perdonar o el Señor se va a manifestar. Entonces a esto le llamamos nosotros la fe bien ubicada. Es la única actitud que Dios acepta del hombre, la fe que recibe lo que la gracia le confiere. No hay méritos en la fe. Yo no voy a obtener nada solo porque creo tener fe o porque creo que mi fe es superior a cualquier otra cosa. Hay un significado y hay implicaciones de fe. Por supuesto, en la palabra griega la fe significa un hecho, una palabra, una persona. Recibe el milagro este hombre Bartimeo y nos damos cuenta que hay un hecho a través de una palabra que beneficia a una persona. De esta manera nos damos cuenta de que el Señor, en su inmensa misericordia, va a darnos razones por las cuales nosotros debemos avanzar, porque la fe comienza donde termina el orgullo. Y de esa razón vemos que para solidificar la fe, para que comprobemos que nuestra fe es más fuerte que los obstáculos y para desarrollar la fe a nivel necesario para obtener un milagro, debemos nosotros entonces afianzar, perseverar, conducirnos a través de la fe, del clamor y del amor a Dios, que fue lo que podemos aprender del ciego Bartimeo.
Habrán voces de oposición que le van a resonar en sus oídos, aumento de la crisis, aumento del negativismo, señalamientos o acusaciones, falta de compasión o egoísmo, desprecio aún de las personas que están sirviendo a Dios, incredulidad, burla y muchas otras cosas que van a empezar a competir con su fe. Pero usted y yo debemos mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque vamos a encontrar algunos propósitos importantes. El primero de ellos, reconocer la grandeza de Jesús, honrar a Dios antes de buscar nuestro beneficio, publicar la salvación y el milagro del Señor y por supuesto al final de todo esto recibir el milagro de parte de Dios. Entonces, ¿qué quiere que Dios le haga? ¿Qué quiere? Vaya con confianza delante de la presencia del Señor. Tenga fe como para gritarle: Hijo de David, ten misericordia de mí. Genere la confianza para llegar delante de la presencia de Dios y tenga una interacción con el Dios Todopoderoso a través de la oración. Él quiere escucharlo, quiere conversar con usted, quiere entenderle, quiere escucharle, quiere que usted se sienta bien en esa conversación, quiere generar el espacio. Aprovechemos el espacio para llegar y decirle al Señor: quiero que me hagas esto, Señor, si está dentro de tus planes y con tu inmensa misericordia. Pero para llegar a esto necesitamos aceptar a Jesús y aceptarlo en dos caminos. El primero como Salvador. Como Salvador significa que nos va a dar la oportunidad del perdón de los pecados y de la vida eterna. Y la segunda manera en la que debo aceptarlo es como Señor. Y esto significa aceptar el señorío de Dios sobre mi vida. Es entender que yo voy a estar subalterno al Señor Jesucristo y debo conocer de que Él va a regir mi vida con toda su autoridad. Cuando yo abro mi corazón y recibo a Cristo como Señor y como Salvador, entonces tendré la oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo y poderme acercar tranquilamente a Él y poderle contestar su pregunta: ¿qué quieres que te haga? Si usted quiere dar este paso de fe, le invito a que haga una sencilla oración ahí donde está. Yo le puedo acompañar en esa oración. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco tu poder, pero también reconozco que he sido pecador, he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que has derramado ha sido para limpiar mis pecados. Reconozco que te resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y como mi suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta oportunidad. Bendice mi vida con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, estamos muy contentos. Espero que busque una iglesia bíblica a donde congregarse para que siga creciendo en la fe. Terminamos nuestro estudio de hoy con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poderte conocer un poquito más a través de tu palabra, de poder entender que la fe, Señor, es importante para todos los seres humanos y que nosotros debemos tener una idea clara de quién es Jesús, el Hijo de David, que tiene misericordia de nosotros. Padre, a través de la fe nosotros, estoy seguro, vamos a llegar a tu presencia y vamos a poder tener una buena conversación y vamos a poder, Señor, interactuar contigo a través de la oración, a través de la palabra, a través de escuchar una prédica, un estudio bíblico. Y tú nos harás la pregunta: ¿qué quieres que te haga? Aunque tú ya la sepas, Señor, pero lo que quieres es que tengamos una buena y sana conversación contigo. Te damos gracias por darnos esa oportunidad, y si alguien está pasando una crisis en este momento, es momento de saltar, tirar su capa y decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso hoy dejamos todas nuestras necesidades a tus pies y tiramos la capa para buscar tu rostro, Señor. Bendice a los que están necesitados. Te damos gracias por esta oportunidad que nos diste. Ahora, Señor, entregamos honra y gloria solo a ti. Bendice
a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan para ver este video y entregamos la gracia y la misericordia, toda para ti, Señor, la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.